Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre la pausa que está afectando los trámites migratorios de cubanos y venezolanos, las residencias del parol humanitario, las deportaciones y cortes de los I-220A, las peticiones familiares y el CBP-1. La primera pregunta. La pausa en los trámites migratorios de cubanos y venezolanos en cuanto al asilo, residencia y ciudadanía continuará de manera indefinida. ¿Y es esta pausa total o se siguen aprobando casos, aunque sea de manera más lenta? Sí, gracias por la invitación. Lamentablemente la pausa continúa en los procesos de ciudadanía y residencia, no así en las peticiones familiares, que esta semana por primera vez se están recibiendo citaciones para comparecer ante el Servicio de Inmigración, tanto peticionarios como beneficiarios para procesos familiares. Y en algunos casos hay procesos de residencia de venezolanos, no de cubanos, pero sí hay peticiones I-130 de cubanos también. Es algo positivo que haya un intento inicial, por lo menos de citar, pero la ciudadanía todavía no se ha visto recientemente un comienzo del proceso de ciudadanía. Yo espero que eso pase. Hay una nueva dirección en el Departamento de Seguridad Nacional y yo creo que el secretario de Inmigración tiene que estar impuesto de la necesidad de que los procesos se reanuden con independencia de los chequeos de seguridad que tienen que hacerse. La siguiente pregunta. ¿Están permitiendo a los del parol humanitario cubano hacer el Inquire o Expedite Request para sus aplicaciones? Porque a mí me lo negaron. Es difícil en el sentido que los términos de procesamiento han cambiado, pero sí se puede hacer usando el sistema de inmigración. Ahora, los resultados son muy variables y no siempre reflejan el intento de las personas. Los motivos por los que hay esta demora innecesaria, a mi modo de ver, e injustificada, a mi modo de ver, de la aprobación de los permisos de trabajo, con las consecuencias que tiene para la población en el sentido de pérdida de empleo, afectación económica y protección a la familia, rebasa cualquier sistema lógico y no obedece a una política correcta y a una política tradicional de tener una política racional hacia los procesos migratorios. Al contrario, tiende, a mi modo de ver, lamentablemente, a castigar a las personas y a obligarlas a poner un estado de indefección en la materia económica que afecte a la estabilidad de la familia. Otra pregunta. Yo entré con el parol humanitario legal y apliqué bajo la ley de ajuste cubano. Tengo 74 años y pedí el permiso de trabajo. Me hicieron las huellas el 13 de agosto del 2025 y todavía no he tenido respuesta. ¿Usted sabe si ya están procesando las residencias? ¿Qué debo hacer? Tiene que insistir, tiene que ir a ver a su representante, tiene que insistir usted con el Servicio de Migración, aunque a veces los resultados son muy pobres, tiene que ir a ver a su representante. Hay que quejarse por todos los medios. No hay razón de esta demora innecesaria, injustificada y que castiga realmente a las personas que han pagado por estos procesos y que injustificadamente se les retrasa sus beneficios. Sobre todo lo del permiso de trabajo, porque uno puede decir, bueno, ellos quieren llegar a un proceso más profundo, que realmente no se sabe qué están haciendo para los procesos de residencia, pero el porqué de un permiso de trabajo no se aprueba cuando la persona a un costo alto ha pagado por el mismo y hay tardanzas de un año que no se justifican con nada. Las cortes tienen un momento que poner un coto a esto. Esto tiene que sentarse porque si no hay voluntad del Servicio de Migración, tiene que haber las cortes tienen que obligar y exigir que el Servicio de Migración haga su trabajo. Aquí no se está pidiendo un favor, se está pidiendo que hagan su trabajo. Otra duda. Soy del parol humanitario, he escrito cartas a congresistas, pero me dicen que debo esperar a que se levante la pausa del parol. ¿Debería presentar un mandamus o es mejor seguir esperando? Bueno, yo diría que sí, que debe hacer todo lo que necesita hacer para hacerlo. Lo que pasa es que los mandamus y los procesos legales son costosos, pero la única manera de exigir que haya un resultado es demandar al gobierno y exigirle legalmente que cumpla sus funciones, porque si no, la justificación de que hay una pausa puede ser una justificación permanente y eso puede ser una cancelación de beneficios de facto, si no de derecho. Sí, cuando las pausas son injustificadas en la vida, son una justificación para no otorgar un beneficio que se necesita que se procese o se decida.
No se puede justificar una pausa como un mecanismo para cancelar beneficio a las personas. Nos envían esta otra pregunta. ¿Qué posibilidades tiene un I-220A que tiene una I-130 aprobada, pero el juez quiere dar orden de deportación para Ecuador y tengo que apelar? Esto es un proceso, esto es una situación que ha sido novedosa en los últimos meses. Afortunadamente, en las últimas 2 semanas ha disminuido, pero todavía tiene un remanente de los casos que se presentaron. Y esto es una moción que el gobierno, la fiscalía, el gobierno que representa los intereses del Departamento de Justicia en Corte, presentó para desestimar los asilos y considerarlo que las personas, hay un protocolo que se firmó recientemente en el 2025 con Ecuador y otros países que permite al gobierno de Estados Unidos, basado en un articulado de la ley migratoria, de negar a las personas que están entrando a solicitar asilo y de exigirle que retornen a un país donde el país los pueda acoger para pedir un proceso de asilo. Pero esto es complicado porque no se debe hacer a personas que llevan 3, 4, 5 años. Si de implementarse y con mucho cuidado, porque hay que ver las condiciones, se debía hacer a las personas que están entrando para pedir asilo por primera vez, porque ese es el momento de hacerlo. Ahora, la dificultad que tiene esto es que 3, 4, 5 años después de estar en corte una persona, de tener su vida aquí, de haber presentado un proceso de asilo en regla, de la noche a la mañana se enfrenta a una solicitud del gobierno de desestimar ese asilo y no solo desestimarlo, sino de darle una orden de remoción y automáticamente entonces no tener la posibilidad casi nada de discutirlo, porque para ser verdad la culpa no es los jueces, porque hay un caso de la Junta de Apelaciones que ha limitado, ha atado extraordinariamente de mano a los jueces para poder revisar o decidir sobre la aplicabilidad de este acuerdo a los casos que están pendientes en corte. Entonces la pregunta de ustedes es, si usted tiene una petición, lo han aplicado este acuerdo, en este caso con Ecuador, el juez le ha cedido a la petición del gobierno, usted puede apelar a la Junta de Apelaciones, consciente que la Junta de Apelaciones hoy día es un organismo que sanciona la política migratoria del Departamento de Justicia y del gobierno actual de los Estados Unidos. Pero en el futuro, Dios no quiera, usted tuviese que salir con esa orden de deportación, con una petición migratoria y un permiso de reentrada, pudiese regresar, sobre todo si hay un cambio de administración y la política migratoria no es que sea más flexible, sino sea coherente a las leyes que están establecidas. Siguiente pregunta. ¿Los miles de cubanos que han sido deportados a México desde enero incluyen a personas que habían entrado con I-220A? Incluye a cualquier persona, es increíble. De hecho, no hay un acuerdo escrito con México, es un acuerdo verbal, tácito, nadie sabe lo que ha. Para mí había una vulnerabilidad de derechos, ha habido casi, llegan a la frontera, los sueltan ahí, básicamente de ahí los trasladan en autobuses para la frontera sur de México. Hay una complicidad entre el gobierno actual y el gobierno de México que algún día tendrán que responder de por qué estas violaciones que están haciendo. ¿Pudieran darme una orden de deportación para otro país cuando me presente a mi corte de asilo? No pueden darle una orden de deportación para otro país cuando se presenta una cosa a corte de asilo en el proceso de asilo. Sin embargo, aplicando estos acuerdos de cooperación con terceros países, pueden desestimar el asilo y devolverlo al país donde el acuerdo está. Pero en un proceso de asilo, no lo pueden devolver a no ser al país de ustedes. Y si después de otorgada esa orden de que tiene que ser devuelto al país porque está negado el asilo, no pueden aplicarlo porque el país no lo recibe, entonces pudieran enviarlo a un tercer país siempre y cuando no hubiese una violación de los derechos fundamentales de usted y de la protección de su vida. Pero eso no es lo que está pasando. Una cosa es lo que está y otra cosa es los mecanismos que han implementado para darle la vuelta a eso y aplicar políticas de envío a países donde la persona no debe o no tiene las circunstancias y los problemas favorables para su protección. La siguiente persona nos dice, ¿en la misma corte se puede pedir la autodeportación para no ir a un tercer país? Se puede pedir la salida voluntaria, que usted voluntariamente regresa. Si usted pide ese remedio, que es un remedio migratorio, tiene que estar consciente que lo va a tomar, porque si no se convierte en una orden de deportación con consecuencias de penalidad casi permanentes en el futuro si permanece en el país.
Otra pregunta, abogado, cuando deportan a una persona a Ecuador, ¿qué sigue? ¿Qué trámite tiene que hacer la persona deportada para poder tener la posibilidad de ingresar de nuevo a los Estados Unidos? Es una pregunta interesante porque las órdenes se han emitido, los procesos, gracias a Dios, están en apelación, pero no se ha implementado cómo se va a ejecutar eso, cómo se va a enviar. Ahora, cuando usted sigue ahí, usted va a estar en un total desamparo, porque usted llega a un país que no conoce a nadie, no tiene familia, no tiene mecanismos iniciales de sustentación. Es como lo soltaran de otro planeta a un lugar sin dinero, sin nada. Es casi como enviarlo a un desamparo absoluto, peor que a veces ir a su propio país, porque usted no tiene una red familiar y una red de ayuda donde pueda llegar. Ahora, siempre, no en las circunstancias actuales, pero en las circunstancias normales, si usted tiene una petición migratoria, usted tiene una posibilidad de reentrar al país. Se están viendo tiempos que no son usuales, que no son normales, donde la ley no tiene un valor normativo y donde la voluntad de las personas priva sobre la facultad legal que tienen de aplicar la misma. La siguiente pregunta. Fui a mi entrevista de matrimonio y me aprobaron la I-130, pero me deportaron. Ahí mismo llegó ICE. Yo solicité el perdón. ¿Qué se puede hacer? Yo entré por la frontera. No, hay que ver qué proceso tenía. Si tenía la I-130, pero no tenía el ajuste de estatus porque no era viable ese ajuste de estatus. Básicamente no debían haberlo deportado ni detenido. Vamos a ser honestos, eso no debía haber pasado. Pero ellos alegan que usted no tiene un estatus válido, tiene un I-280, tiene la petición, pero no puede hacer el ajuste de estatus si ese fuera su caso. No quiero especular qué se puede hacer. Lamentablemente, con la situación que tiene, continuar con el proceso consular después de esa I-130 aprobada al departamento de visa, continuar con ese proceso consular y pedir los perdones que procedan. El I-212, que es un permiso de reentrada, y si acumuló presencia ilegal el I-601, pero ese solamente lo puede pedir, a diferencia del I-601A, cuando llega a la embajada, el día de la entrevista. Pero inicialmente el I-212, que le va a permitir no esperar la penalidad de los años que tiene que esperar en circunstancias normales para reentrar al país. Cuando se pide cerrar la corte de I-220A, ¿se pide a la vez cierre definitivo y cierre total o se pide primero uno y si no lo aprueban, después el otro? Todo depende de la estrategia que haya que seguir. Son mociones para terminar o mociones para cerrar administrativamente los casos. La diferencia es que cuando se hace una moción para terminar, usted no permanece más en corte. El caso se desestimó y usted ya no está en corte. Cuando es una moción administrativa para cerrar, es como si lo pusieran en una gaveta a dormir, pero usted permanece en corte. Ahora bien, ¿qué estrategia hay? Es en dependencia de lo que usted va a hacer después. A veces termina el caso y quiere continuar con un intento de ajuste con una I-220A o necesita salir a una embajada, tiene que terminar el caso, no puede cerrarlo administrativamente. Si usted puede alargar el caso con una moción para someter un perdón por una I-601A, que es una presencia ilegal, una moción para cerrar administrativamente el caso sería lo prudente. Ahora, lo difícil que se ha convertido hoy día es lo que era relativamente fácil, que era alargar los casos o desestimar los casos a través de terminarlos. Hoy día, por decisiones de las juntas de apelaciones, los jueces están mucho más limitados de poder otorgar estas mociones. ¿Qué quiero decir con eso? Es que lo que se había convertido en una posibilidad de favorable al cliente, de buscar soluciones temporales a un proceso, hoy día casi es imposible lograrlo, o muy difícil, más que casi imposible, y obliga a continuar con los procesos de asilo. Muchos clientes no están entendiendo todo eso porque es una cosa reciente y lo que se lograba hace 6 meses o 4 meses, hoy día es mucho más difícil de lograr. Y el por qué no es porque los jueces no quieran, sino porque los jueces están muy limitados, son jueces administrativos, no son jueces que son electos, sino son nombrados por el Departamento de Justicia y siguen instrucciones de la Junta de Apelaciones. Y el no proceder de acuerdo a estas instrucciones podría llevar a su despido y a su cese, como lamentablemente ha pasado.
Siguiente duda. Tengo I-220A. ¿Qué podría pasar si no cierro mi corte? Si no cierra su corte, en un momento tiene que enfrentar un proceso de asilo, que es lo que se está intentando hacer. La otra cosa que se ha intentado hacer son los acuerdos de cooperación, lo que hablamos en el caso de Ecuador, que es lo que se está intentando. El fin es eliminar todos los casos de asilo. Y ellos saben que por el volumen de casos que tienen de asilo tomaría años en resolver eso. Y ellos quieren limpiar todos los casos de asilo lo más pronto posible, y la única manera que tienen es implementando estos acuerdos que tienen un fundamento legal cuestionable, no solamente el acuerdo per se, sino la implementación de ese acuerdo y la logística que el mismo lleva, porque no se ha enseñado, no se dicen los pasos, qué número de casos cada país acepta, cómo los acepta, cómo es el proceso de reinserción. Se deja eso todo a discreción del país que supuestamente va a ser receptor de estas personas. Pero el objetivo es eliminar todas las personas que han llegado al país desde el 2021 y reducir el número de casos en corte. Eso es sin discusión. Y para eso están haciendo todo lo posible para que tanto los abogados como los jueces no puedan dilatar los procesos o no puedan darle un debido proceso de ley, sino que aceleren al máximo los procesos con independencia de los costos que puedan tener los resultados de los mismos. Soy I-220A. Hace 5 años pedí asilo y apliqué a la residencia, sin fecha de corte. Tengo el permiso de trabajo renovado por 5 años. El pasado año pidieron evidencias y las envié. ¿Qué más puedo esperar? Usted está en la mejor situación que puede estar una persona de acuerdo a las circunstancias actuales. Por lo tanto, tiene que saber jugar ese partido que le ha tocado en la vida y no tentar al diablo, como se dice, porque dentro de las circunstancias que tiene está en la mejor posición, y la única posición que tiene para ganar en este momento es saber esperar, no adelantar una ficha porque le pueden poner en corte y entonces su vida se va a complicar nuevamente. La siguiente pregunta. Tengo corte en mes y medio y no tengo abogado. ¿Debería contratar uno o puedo defenderme sola? No me corresponde a mí como abogado que cobro por mis servicios decirle que usted deba contratar o no a un abogado. Es una decisión personal. Lo que le puedo decir es que los sistemas de oficio de abogados no existen porque el derecho a la defensa, como no es un proceso criminal, es cuasi administrativo, no está establecido el derecho a abogado absoluto. Tiene el derecho a abogado, pero lo que no está establecido es que el Estado tiene la obligación o el gobierno de ponerle un abogado de oficio. Segundo, que hay instituciones que a bajo costo o a muy poco costo pueden representar a una persona. Tercero, que elegir un abogado es una decisión personal, que está basado en la experiencia que la persona tiene y de interés que tenga que defenderlo, y que usted se sienta cómodo con los mismos. Si hoy día, a mi modo de ver, es difícil representarte un caso a un cliente aún con abogado, yo pienso que sin abogado es extremadamente difícil para usted sobrevenirlo. Pero repito, es una decisión personal. Soy ciudadano americano. Mi hijo entró con I-220A, pidió asilo y no tiene corte. ¿Puedo hacerle una petición familiar? Puede hacerle la petición familiar, la I-130. Ahora, el ajuste de estatus no va a proceder inmediatamente por dos cosas. Primero, porque su hijo es mayor de edad, por lo que estoy viendo, y no es una petición inmediata. Segundo, porque su hijo no tiene una admisión legal o un parol, aunque se considera que la I-220A es un parol con defecto, porque en vez de haberse dado una I-220A o un parol bajo la sección 236, debió darse un parol bajo la sección 235. Pero eso es harina de otro costal que se está discutiendo en corte y ojalá proceda. Pero en el caso de usted, una petición es viable, pero eso no quiere decir que su hijo tenga una solución a corto plazo. Otra persona nos pregunta, tengo corte para defender mi asilo, pero estoy casado con un ciudadano y me llegó la entrevista para la I-485. ¿Qué puedo hacer? Primero, la entrevista de la I-485 es el ajuste de estatus. Si usted está en corte y entró de manera irregular, la I-485 no procede hasta que no le cierren la corte. Si usted entró por un puerto de entrada, la I-485 procede si usted tiene un parol o una admisión legal. En otras circunstancias, si tiene una entrevista de la I-130, es la entrevista de la petición
para demostrar el vínculo que existe entre usted y su esposo y que las evidencias de matrimonio sean sustanciales y que se le pueda otorgar. Pero de ahí a que usted pueda ajustar, obedece a los factores que hemos discutido antes, que está de la manera que llegó al país, si es primera o segunda casilla. Si es segunda casilla y está en corte, la I-485 no se la debieron haber sometido porque la jurisdicción no reside en el servicio de inmigración si usted no es arribante extranjero o primera casilla. Si usted tiene primera casilla y tiene parol, con independencia que esté en corte, puede ajustar con el servicio de inmigración. Si un I-220A se casa conmigo, que soy residente, ¿hay alguna manera legal de que él pueda tramitar su residencia por mí? No, una manera de ajuste no. Tiene la manera de hacer una I-130 a mediano plazo. Si la aprobaran y la persona todavía estuviera en el país o no tuviese una orden de deportación, puede iniciar un proceso consular. Si acumuló presencia ilegal, tuviese que hacer una I-601, salir del país, o si no acumuló, no tiene que salir, y hacer un proceso consular para obtener la residencia. El proceso de ajuste dentro del país no lo puede hacer a no ser que tenga una admisión legal o un parol. La siguiente duda: ¿qué tiempo se demoran las aprobaciones de la petición familiar? Normalmente debían tomar muy poco tiempo, con independencia que la visa estuviera disponible o no. Hoy día están tomando todo el tiempo del mundo innecesariamente. Afortunadamente, por primera vez, después de muchos meses, se están recibiendo citas para las peticiones familiares. Si mi esposo me da el perdón de presencia ilegal, ¿yo puedo arreglar mi estatus y el de los niños? Usted tiene que salir fuera del país. El estatus dentro del país. Primero, la presencia legal tiene que ver si realmente la necesita. Como hemos dicho en muchas ocasiones, hay un cálculo equivocado que toda persona lleva una I-601. Solamente si usted acumuló presencia ilegal. El asilo corta la presencia legal. Aunque usted haya entrado ilegalmente, si hizo el asilo ante los 180 días, no necesita pedir una I-601. Pero aunque tuviese una I-601 aprobada, eso lo que borra es la presencia ilegal para regresar al país y la penalidad de los 3 años o los 10 años, independientemente si fue de 6 meses a 1 año o de 1 año en adelante. Pero eso no le permite hacer el proceso dentro de los Estados Unidos, porque si lo pudiera hacer, no aplica el estatuto de la presencia ilegal. Abogado, la decisión de una jueza federal de bloquear la cancelación del parol a los del CBP-1 puede ser apelada por el gobierno. ¿Hay alguna acción que podamos tomar en este tiempo si hay una futura cancelación? Sí puede ser apelada y va a ser apelada sin discusión por el gobierno. Hay que tener esperanza en todas las peticiones que se han hecho. Hay un grupo de abogados y de instituciones que está realmente litigando en corte contra una política muy fuerte y muy agresiva del gobierno de limitar los derechos posibles de los inmigrantes. Y este grupo de instituciones y de personas privadas o de entidades sin fines lucrativos o siendo lucrativos que representan a los inmigrantes merecen todo el aplauso del mundo, así como los abogados privados que lo están haciendo. Y básicamente hay que seguir confiando que la justicia prevalecerá. Nadie está pidiendo impunidad, lo que se está pidiendo es la aplicabilidad de las leyes de una manera efectiva y racional, de acuerdo al fundamento jurídico. La última pregunta: ¿qué va a pasar con los que esperamos la residencia por CBP-1? Bueno, si se mantiene esto, debe acelerarse el proceso, pero yo estoy seguro que seguirán poniendo obstáculos inicialmente hasta que la luz prevalecerá a un momento determinado y las personas tendrán una decisión de acuerdo a derecho favorable en cada uno de los casos. Agradecemos su participación. Hasta un próximo programa. Gracias a ustedes.